Te cuento que Adoniram Judson, que estaba leyendo su biografía, vivió entre el finales del año 1700 y principios del 1800. Él tuvo que pedir la mano de esta muchacha que se llamaba Anne. Ahora, cuando le pidió la mano por carta, le dijo para que él estaba queriendo ser misionero a Birmania, a China. Así que fue muy claro en sus intenciones de casarse con ella y irse para toda su vida hasta China. Ella lo que le respondió, dice la biografía, como era costumbre en aquellos días, ella no podía responderle muy rápido porque era mal visto. Así que le hizo esperar para su respuesta. 7 largos días. Una semana, me parece a mí corto ahora. La respuesta fue la siguiente, fue: gracias por mostrarme tus intenciones, pero no podría considerar esta tu propuesta sin que antes tenga yo la bendición de mis padres. Necesitaba la bendición de sus padres para considerarlo. ¿Ya? Ahora eso te muestra un poco el tema de la sujeción. Y ahora Adoniram Judson tenía que escribir una carta a los padres. Este hombre era muy brillante, como te dije, muy inteligente. Primer lugar en su graduación de universidad, luego seminario. Él se encargó de traducir. Él podía traducir. O sea, en el viaje que hacía en barco, traducía del hebreo al latín y luego hizo al revés, del latín al hebreo. Era muy inteligente. Pero dice la biografía que este fue el trabajo escrito más arduo de toda su vida, escribir a los padres de esta muchacha para pedir la mano, si ellos le daban el permiso, ¿no? Esta fue la carta que le escribió. ¿Cómo será que va a pedir esto, no? Escucha bien, no es muy larga. Esto fue lo que escribió a los padres. Dice así: ahora tengo que preguntar si a sus padres, a su padre, si puede consentir en separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no verla más en este mundo. Si puedes consentir su partida y sujeción a las penurias y sufrimientos de una vida misionera. Si puede dar su consentimiento para que se exponga a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima del sur de Birmania, a todo tipo de miseria y angustia, a la degradación, el insulto y la persecución y quizás a una muerte violenta. ¿Puedes consentir en todo esto por el bien de aquel que dejó su hogar celestial y murió por ella y por ti? ¿Por el bien de las almas inmortales que perecen? ¿Por el amor de Sión y la gloria de Dios? ¡Wow! ¡Wow! Le va a pedir algo, el tesoro de su familia, a su hija. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, le dice, ¿está dispuesto a dejarla ir? Así como Cristo dejó su trono de gloria por nosotros, por su hija y por usted. Ellos le respondieron, la respuesta fue muy importante y te muestra un patrón. Ellos le dijeron al final que aunque no están muy inclinados a que su hija se vaya a Birmania, ellos le ceden esa decisión a ella y ellos van a respetar la decisión que tome su hija. Ahora espero que entiendas ese patrón. ¿Ves esa sujeción de esa muchacha a sus padres donde dice no podría considerarlo si mis padres no me dan la bendición? Y sus padres tampoco tienen una actitud autoritaria, sino que ellos dicen no nos parece, no estamos tan inclinados, pero ella decide. Y lo que ella decida nosotros vamos a respetar. Es hermoso. Y hermanos, ¿cómo es que Adoniram conoció a esta muchacha llamada Anne? Te voy a decir cómo la conoció. El tema de hoy se llama compañerismo. Este muchacho misionero conoció compañeros y conoció a su futura esposa en el camino de la obediencia. Él fue obediente al llamado de Dios. Dios lo llamó a ser misionero. Él fue obediente en medio de una cultura que todavía no había hecho este tipo de misiones. Así que él se movilizó y en este camino de obediencia él halló compañeros y halló esposa. En el camino de obediencia halló compañerismo y halló a su futura esposa. Algo semejante pasa en el libro de Hechos capítulo 20. Si prestas atención a lo que estuvimos leyendo hoy, estuvimos mencionando Hechos capítulo 20, cómo Pablo ahora estaba haciendo diferentes viajes. Tenemos desde el verso 1 hasta el verso 16 del libro de Hechos capítulo 20, una descripción de diferentes viajes que hizo Pablo.
Estos viajes no los hizo solo, los hizo lleno de compañeros por todo lado. Hay nombres hebreos y nombres griegos allí. Leamos una vez más para que quede muy claro lo que estamos estudiando. Hechos capítulo 20, verso 1. Después que cesó el alboroto, por si acaso hablaba del alboroto de Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Verso 2. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Verso 4. Le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico, Trófimo, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Verso 6, cuando dice nos esperaron, está incluyendo al autor de este libro, que es Lucas. Verso 6, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Todo está lleno de compañeros por aquí, amigos, amistades, colaboradores. Verso 7. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Verso 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Verso 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Militene. Verso 15. Navegando de allí, al día siguiente llegamos hermanos, mi vista ya me está fallando. Llegante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Santos, y habiendo hecho escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces, hermanos, lo que tenemos es lo siguiente: un apóstol Pablo que empezó como Saulo camino a Damasco, y cuando el Señor se le apareció, él estaba solo, no tenía compañeros. Él había creído y ahora se dirigía a Damasco para encontrarse con un desconocido que le devuelva la vista. Él estaba sin compañeros, pero en el camino de obediencia, donde Dios le dijo: ve a Damasco, se te dirá lo que debes hacer, él fue obediente. No fue como Lot, que Dios le dijo: ve a ese monte, y él dijo: no, quiero ir a esa ciudad. Dios le dijo: ok, ve a esa ciudad, y Lot dijo: no, mejor me voy al monte. Resulta que tienes a Saulo obediente, va a Damasco, allí se encuentra con un hombre llamado Ananías que le devuelve la vista. Más adelante conoce a Bernabé, más adelante a los apóstoles. Después, pasados 14 años, vuelve hasta Jerusalén. Es llevado incluso hasta Antioquía para poder trabajar allí. En Antioquía luego tiene un gran compañero, Bernabé, crece en esta amistad, hace su primer viaje misionero, luego en su segundo viaje misionero a Silas, ves a Timoteo. ¿Estás viendo, hermano, esto? Empezó solo y en ese camino de obediencia al Señor, ¿qué halló, hermanos? Compañeros y colaboradores. Este pasaje de Hechos capítulo 20, hermanos, verso 1 hasta el 16, no tenemos una escritura muy didáctica. No vas a hallar grandes doctrinas que se están enseñando. Se están narrando los viajes que está realizando el apóstol Pablo hasta llegar a Mileto. En Mileto va a tener un discurso teológico muy importante que vamos a estudiar.
Pero en este viaje que está realizando, lleno de compañeros, compañerismo, iglesias amigas, vamos a sacar 3 bendiciones que hay en este compañerismo. Pero antes, debo mencionar, ese compañerismo se halla en el camino de, voy a repetirles bastante esto, en el camino de obediencia se halla este compañerismo. Yo quiero preguntarte cuántos amigos y amigas tienes. No me respondas en voz alta, en tu mente. ¿Cuántos amigos y amigas tienes verdaderos, genuinos, con los que compartes tus dificultades, abres tu corazón? Verdaderos compañeros se hallan en el camino de obediencia. Eso pasó con Adoniram Hudson y eso pasa ahora con el apóstol Pablo. Lo ves ahora lleno de amigos. En el libro de Romanos capítulo 16, verso 1 hasta el 16, se nombran alrededor de 28 personas por nombre. Porque Pablo tenía compañeros, colaboradores, amigos, en el camino de la obediencia. Y es allí donde los vamos a hallar. Esa es la obra que hace Dios. Dios va a proveer esos compañeros en ese camino de obediencia. Compañeros con la misma pasión. Ahora, en este compañerismo, quiero que vean en el verso número 8 que se hace mención a algo muy importante. Perdón, verso 6. Nosotros pasados los días de los panes sin levadura. Ahí está haciendo referencia a una fiesta judía, la Pascua, que pasa acompañado, tiene sus compañeros con los cuales está celebrando este tiempo tan especial, pasando este tiempo especial. Luego dice en el verso número 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de... Hermanos, hay un compañerismo en estas fiestas judías que tenían. En sí, desde que se estuvieron estableciendo estas fiestas judías, tenían un propósito de compañerismo para adorar y alabar a Dios por las grandes cosas que Él hizo. Eran un recordatorio de las grandes cosas que Él hizo. La Pascua, por ejemplo, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero era un recordatorio especial. Cada una de estas fiestas va a apuntar a Cristo, obviamente. Nosotros ahora no te celebramos estas fiestas judías, lo que celebramos son las 2 ordenanzas que Dios nos ha dejado, que son el bautismo y la santa. Jesús es nuestra Pascua. Ahora, quiero que tú veas, hermano, cómo Pablo está teniendo un tiempo especial y siempre tuvo este tiempo especial donde en compañerismo determinado por Dios había celebración. Mira, que había 7 fiestas judías. En el libro de Esther se establece una que quería mencionarte hoy como ilustración nada más. Esta fiesta hoy le estaba relatando a mi hija estaba muy emocionada. Decía, ¿y por qué no celebramos esta fiesta? Estaba tan animada y te voy a decir por qué. Se llama la fiesta de Purim. La fiesta de Purim se va a estar estableciendo en el libro de Esther capítulo 8. Es debido a que el pueblo fue perseguido, querían ser eliminados por un mal hombre que se llamaba Amán. Pero la reina Esther, por providencia de Dios, interviene y los judíos se salvan. Ahora, en la actualidad de los judíos celebran esta fiesta de Purim y hay unas tradiciones que tienen. En sí son 4 cosas que ellos hacen. Una de ellas es leer el libro de Esther. Leen, como ellos empiezan el día a las 6 de la tarde, leen justo en esa tarde, ¿no? 6 de la tarde en adelante, una vez, y pasada la noche en la mañana vuelven a leer. Solamente que lo hacen, como yo diría, leen el libro de Esther, yo le digo así por si acaso, con efectos especiales. ¿Saben por qué? Resulta que cuando leen el libro de Esther, tú vas a ver, como te dije, que tenemos a Esther o Adasá, tienes también a su tío Mardoqueo, y en el capítulo 3 se empieza a mencionar a este mal y perverso hombre que se llama Amán. ¿Cómo se llama? Bueno, vamos brevemente para que te ilustre bien. Libro de Esther. En sus Biblias, por si acaso, el orden es Esther, Job, Salmos y Proverbios. Así que para que tengan idea. Esther capítulo 3, verso 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Y miren, hermanos, todos acá están en silencio. Tal vez un bebé llora por allí nada más. ¿Cuál es la diferencia entre esta lectura que hice yo con la lectura que hace el pueblo judío en la actualidad? En la actualidad,
cuando leen los judíos, leen en hebreo, en el momento que en la lectura pública mencionan el nombre Amán, que es el enemigo del pueblo de Dios, el que está delante lee, dice la palabra Amán, y todos los que están oyendo hacen bulla, ruido, tocan tambores, suenan trompetas, gritan, abuchean, suenan con sus zapatos, como si estuvieran en un estadio. Me llamó la atención eso. Dicen Amán, ¡bú! Había un hombre que hacía sonido de cabra incluso. Exacto. Es interesante cómo hacen esas tradiciones judías. Una de ellas es esta lectura. Otra de las tradiciones es que tienen banquete ese día. ¿Por qué? Porque quieren celebrar unidos en compañerismo las bondades pasadas de Dios. Hay un banquete. ¿A quién no le gustan los banquetes? Aquel plato que te gusta va a estar allí. Tercero, hay regalos que se deben dar entre familiares, entre compañeros y entre amigos. Son regalos que tienen que dar. Y cuarto, tradición que se hace, es que se dan regalos a extraños y a necesitados en la calle. Porque todos tienen que celebrar. Todos tienen que celebrar. Esas son 4 cosas que hacen por tradición, pero hay algunas cosas que también se han añadido a través del tiempo. Si tú buscas actualmente ahora fiesta de Purim y busques un video de qué hacen los judíos, vas a ver que incluso es una fiesta de disfraces. Salen a la calle disfrazados. Es una fiesta con disfraces. ¿Por qué? Y la razón es porque ellos ven que en el libro de Esther no se menciona en ninguna parte el nombre de Dios. No está el nombre de Dios. Pero ellos dicen, pero Dios está escondido en toda la naturaleza de las cosas. Dios está escondido, aunque no se lo menciona por nombre, Dios está escondido en su providencia y ha obrado allí. Y es por eso que ellos se disfrazan. Ahora ya sabes por qué mi hija estaba muy emocionada, ¿no? Una celebración donde aparte que se lee la Biblia, hay banquete, aparte del banquete hay regalos que se dan entre nosotros a otras personas y también disfraces. Una fiesta muy alegre. Sabes, hermano, cuando vemos nosotros las fiestas judías y podemos ir a Deuteronomio y analizar cada una de ellas, Dios manda que estén alegres. Hay una alegría que debe venir por las cosas pasadas, que tienen que eclipsar los problemas presentes. Cuando tenemos problemas y dificultades, claro que obviamente nos sentimos con una carga muy pesada. Y estas celebraciones que estuvieron establecidas para el pueblo de Israel eran para recordar las bondades pasadas de Dios y que esa alegría llegue hasta el presente y haga eclipsar todas tus preocupaciones. Pablo venía de una persecución en Éfeso, querían matarlo a él, a sus compañeros, había dificultades, había aflicciones, pero entre compañeros tenían que celebrar. No solamente ahora la fiesta de panes sin levadura, no solamente ahora Pentecostés, cada día del Señor, día de resurrección, recordamos que Jesucristo ha resucitado y ese gozo tiene que eclipsar cualquier problema que tengamos. Otra de las ordenanzas que tenemos, ¿cuál es? El bautismo. Como bautistas tenemos que recordar que hay 4 aspectos importantes por qué somos bautistas, ¿verdad? Nosotros creemos en un bautismo a aquellas personas que profesan ser creyentes. Y nos gozamos porque hay alguien que está profesando creer en Cristo como su Salvador. Estamos haciendo un bautismo por inmersión, que tiene también un significado, la muerte, sepultura y resurrección. Queridos hermanos, esto también está ordenado porque Dios así lo ha establecido para que la iglesia pueda realizarlo. No es una ordenanza para que una persona sola se pueda autobautizar. ¿Se te pasó por la mente esto que alguien se pueda autobautizar? En el origen de los bautistas, hermano, le cuento que uno de los que se separó del puritanismo dijo, no, el bautismo por inmersión es el bíblico, pero no hay nadie que me bautice, así que me voy a autobautizar. Se llamaba Juan Smith. Y se autobautizó. Y fue reprendido por ello. ¿Y sabes qué hizo? Tuvo que buscar hermanos que compartan esto y fue a hacerse bautizar. Pero mira cómo es nuestro orgullo y nuestra soberbia,
En vez de andar en compañerismo, a veces pensamos que solos estamos bien y tal vez tú eres uno de ellos. Hoy el mensaje habla de compañerismo. En el camino de la obediencia, Dios proporciona compañeros y compañeras, amigos. Pero tenemos un orgullo, como ese varón que salió de los mismos puritanos que se autobautizó, que gracias a Dios se arrepintió y luego fue bautizado por un compañero, por un hermano. Pablo ahora está en ese compañerismo, en esa celebración. Queridos hermanos, tenemos estas ordenanzas, la misma Santa Cena que hoy vamos a celebrar. Jesucristo es nuestra Pascua, amén. Y hoy recordamos su cuerpo, su sangre, unidos, como hermanos, como compañeros, a recordar estas bondades que Dios ha derramado en nuestras vidas. Punto número 2 en este pasaje, ¿qué es lo que vemos? Aparte de este compañerismo en las fiestas, hermano, no sé tú, yo trato a veces de leer la Biblia y en muchas ocasiones trato de ponerme en los zapatos de un inconverso. ¿Cómo un inconverso leería? Y yo estaba poniéndome a pensar, ¿qué haría un inconverso si yo le digo, sí, hay 7 fiestas que celebran los judíos? ¿Fiestas? ¿Cómo son las fiestas? Hermanos, ¿cómo se habla de fiestas? El lenguaje es muy curioso, ¿no? Decir, hay 7 fiestas judías, luego hubo 8, pero fiestas. Y tenemos que explicarles, tal vez, 7 celebraciones judías. Pero hermanos, no podemos quitar el corazón de todo esto, que es una alegría y gozo genuino en recordar las bondades de Dios hacia nuestras vidas. Es un mandato de Dios que nos alegremos. Y es por eso que en la iglesia debemos de gozarnos. Amén. Hermano, que Cristo Jesús y la obra que ha realizado en la cruz gobierne tu corazón y pueda convertir tu rostro triste en medio de problemas que hay en un rostro de alegría, que pueda hacerlo así. Por si acaso no te dije la última tradición que hay en Purim, porque a veces es un poco controversial. Te dije que hay 4 cosas, te dije, a ver si se acuerdan, la lectura del libro de Esther con efectos especiales, ¿verdad? 2, banquete. 3, regalos entre conocidos. 4, regalos a desconocidos. Y luego tradiciones que se añadieron, como por ejemplo, los disfraces. Y la última, pueden tomar vino, sin embriagarse. ¿Para qué? Para alegrarse. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, puedes buscarlo, los mismos judíos, todo bien vestidos. Pueden tomar vino, tomen vino para alegrarse, sin embriagarse. ¿Por qué les digo eso? Pastor, entonces nos está diciendo que para alegrarnos. ¿Qué dice Pablo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más antes, sed llenos del Espíritu. ¿De dónde va a venir el gozo de tu vida, en tu vida? De la llenura del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo va a traer alegría a tu corazón. Punto número 2. En este compañerismo que vemos en este viaje de Pablo, también vamos a ver que hay un compañerismo en los alimentos, pero también hay un compañerismo en el alimento espiritual de la palabra de Dios. Verso número 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto involucra 2 cosas. No solamente el tema de la Santa Cena, sino también el compartir alimentos genuinamente. Así que sí, había un compartir alimentos, pero también había algo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, pregunta para ustedes, ¿cuánto tiempo debe durar la predicación? Aquí dice hasta medianoche, pero ¿a qué hora empezaron? No se sabe. ¿6 de la tarde? ¿7, 8? Algunos dicen que empezó a las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche alargó el discurso hasta la media. ¿Cuántas horas son? ¿Qué tal el mensaje de 3 horas? Estuve averiguando de dónde se saca el tema del horario para la predicación y resulta que me pareció curioso que nosotros teníamos la costumbre en los primeros años de la iglesia de que las predicaciones duren 30 minutos, a veces 40, digamos. Pero luego, viendo un poco otras iglesias hermanas, resulta que ellos tienen los mensajes que duran, ¿saben cuánto? 1 hora por lo general. Así que escuché a un misionero que tiene la razón por la cual él cree que esto sucede así. Este misionero decía, es cultural. Porque él, que ha sido misionero en Latinoamérica y en Estados Unidos, en ambos lugares, dijo, cuando voy a Latinoamérica,
están acostumbrados en su mayoría que la prédica dure 1 hora, pero en Estados Unidos están acostumbrados a que dure la prédica 30 minutos a 45. Pues hermanos, te cuento que el apóstol Pablo estuvo por lo menos 3 horas. 3 horas escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esto? A ver, traten de explicarme. ¿3 horas? Alguien va a decir, pastor, es que el apóstol Pablo era un orador, un predicador. ¿Escuchaste de Crisóstomo, por si acaso, hermano, en la historia de la iglesia? Un gran predicador. Hay algunas predicaciones escritas. Se llamaba o le decían Crisóstomo, que significa lengua de oro. ¿Cómo crees que predicaba? Si su apodo era lengua de oro. Seguramente el apóstol Pablo era el primer Crisóstomo. Pero de manera curiosa, cuando tú lees la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, verso 1, Pablo dice esto: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. En algunas iglesias a Pablo lo criticaban de que no era un gran orador. Hasta a veces hacían competencia entre la iglesia, ¿quién predica mejor, Pablo o Apolos? Pues Apolos. O sea, si tu argumento es de que él predicó hasta medianoche porque era un excelente orador, tal vez no. ¿Qué fue entonces? No es tanto el orador, entonces las personas. En gran parte es todos. El apóstol Pablo y su pasión y su deseo, tal vez era la última vez que los iba a ver. Así que era todo su amor y todo su cariño. Y también las personas tenían un apetito de la palabra de Dios, un hambre de la palabra de Dios. Son ambas cosas. No es tanto el orador que te presentan. Va a importar mucho que la congregación tenga apetito. No sé si te pasó a ti, pero ha habido ocasiones en las cuales yo he estado sin comer y tomar un solo bocado. Y llega un punto donde me dicen, no tengo nada, solamente tengo este pan. Y yo pruebo el pan y es el mejor pan de mi vida. Porque estoy con mucho apetito, todo delicioso. Y espero, hermanos, que cada uno de nosotros crezcamos en esa humildad de ver cada predicación con apetito y de disfrutar y deleitarnos. Que el orgullo no ataque nuestro corazón y esperemos, como los de la iglesia en Corinto, carnales, un gran orador. Vamos a ver qué retórica utiliza, sino que nuestro corazón puede escuchar la palabra de Dios atentamente. Recuerda que yo también soy un hermano. Yo fui a Instituto Bíblico, fui y regresé orando, Señor, guárdame. Me enseñaron tanto, pero no quiero mirar al predicador ahora como, ya sé lo que va a hablar. Sí, ese tema. Sí, yo añadiría esto. No quiero que el orgullo quite el apetito de la palabra de Dios. Y tiene que ser así. Aunque tú estés en este día sentado y tal vez sepas griego, hebreo y arameo, puedas estar diciendo, quiero escuchar la palabra de Dios y nutrirme. Y eso pasó con la iglesia. Estuvieron escuchando al apóstol Pablo hasta media. Y esto fue espectacular, hermanos, porque resulta que había un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, dicen. No había más espacio, la iglesia estaba llenísima y se cayó porque estaba cansado de un largo sueño. Hermanos, Pablo fue, lo resucitó y ¿saben qué hicieron? Continuaron con la predicación. No sé si estás entendiendo lo que sucede, pero Pablo predica 3 horas, todos están atentos, no hay break, no hay descanso, el único descanso fue Pablo, se murió Eutico. Ok, vamos a hacer un descanso, solamente porque se murió. Bajó, lo resucitó. Vamos, tienes que escuchar el resto de la predicación. Me han traído de la misma muerte y vamos a escuchar la palabra de Dios hasta la mañana. Tienen un gran apetito de la palabra de Dios. Espero que estén esperando con ansias que haya conferencias. Ha habido conferencias a las cuales hemos asistido que se predicaba desde la mañana hasta la noche, durante 2 días o 3 días. Así que, hermanos, este pueblo está unido en este compañerismo centrado en la palabra de Dios. La palabra de Dios los está uniendo, ese mismo apetito por la palabra de Dios. Son compañeros, crecen en este apetito por la palabra de Dios. Hay un deleite en esta palabra de Dios. Lo que está haciendo Pablo, está haciendo lo que se manda en la Gran Comisión, está enseñando que guarden y hagan todo lo que está escrito.
Espero, hermanos, que siga así. ¿Por qué razón estás aquí en la iglesia? Espero que sea por la palabra de Dios. Y voy a estar contento. Si es cualquier otra cosa, hay un gran peligro. Si estás aquí por la música, te vas a ir por la música. Si estás aquí por la diversión, te vas a ir por la diversión. Si estás aquí por alguna otra preferencia, esa misma razón te va a llevar fuera. Pero si estás aquí por la palabra de Dios, yo puedo tener confianza de que ese es tu tesoro y por esa razón vas a permanecer en una iglesia cristocéntrica que se basa en la palabra de Dios. Así que tienes ese compañerismo de Pablo, halló estos compañeros en el camino de obediencia, celebran juntos las bondades pasadas de Dios que eclipsan los problemas de hoy, comen, se alimentan juntos con la palabra de Dios y finalmente hay un compañerismo en medio de grandes peligros. Tal vez tú y yo no nos damos cuenta aquí, pero cuando se mencionan todos estos viajes que hay por mar y por tierra, todos estos viajes, hermanos, son altamente peligrosos. Vayan a 2 de Corintios capítulo 11, por favor. 2 de Corintios capítulo 11. Solamente te leo desde el verso 23 al 26. Dice Pablo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Verso 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Finalmente, hermanos, hay un compañerismo en medio de grandes peligros. Estos viajes que realiza el apóstol Pablo, nosotros los leemos como si fuera... 16 versículos de Pablo viajó. Avancemos a lo interesante. Te reto a que hubieras estado con él en estos viajes. Creo que hoy vi un video de un amigo, compañero argentino que decidió irse en motocicleta pasando por Bolivia por el Salar de Uyuni. Estaba aterrorizado. En su video decía: estoy temblando. Hay una tormenta aquí. No sé si pararme, irme y buscar auxilio o quedarme aquí toda la noche. Y deberías haber visto a este hombre cargando sus cositas y tocando una puerta diciendo: auxilio, ¿me ayudan? Perdón por molestar, perdón por adelantado, porque quién sabe qué hora de la noche era, 3 de la mañana tal vez. Pablo te cuenta todo esto. Y en esta narración son descripciones de viajes para nosotros, no hemos estado ahí. Adoniram Judson, cuando hizo su primer viaje desde Estados Unidos a Inglaterra, solo él, para pedir apoyo y sustento a la misión bautista de Inglaterra, en ese viaje, o sea, todavía no hizo el viaje misionero, ese viaje es solamente para recaudar sustento con la misión bautista de Inglaterra. Está yendo en el barco y había guerra entre Inglaterra y Francia y resulta que un barco francés toma su barco y a él lo toman como prisionero o lo secuestran. Termina en la cárcel. Y él mismo dice: ahora, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a morir? ¿Voy a podrirme en la cárcel? Ni siquiera logré ser lo que quería hacer, irme de misiones, morí en el intento. ¿Qué va a pasar con mi vida? Eso sucedió en el año 1800. Imagínate en este tiempo. Estos peligros, hermanos, están aquí, pero Dios proveyó compañeros. Había una provisión. Él pasó todo esto en compañerismo, para que no caiga en desánimo como el profeta Elías, que se creyó que estaba solo. Y para cuando triunfe en medio de todas estas dificultades, él no caiga en orgullo diciendo: yo pude con todo. Él no pudo. Estuvo con compañeros. En su prisión, cuando estaba encarcelado en Filipos, ¿con quién estaba allí? No estaba solo. Estaba acompañado de Silas. Cantaban juntos. Queridos hermanos,
hay un sufrimiento, hay momentos difíciles, y para ese momento Dios también proveyó compañeros que están en este camino de obediencia. Así que, hermanos, tenemos grandes lecciones en este compañerismo que halló Pablo en su camino de obediencia. Nosotros, hermanos, vemos todas estas cosas, pero estos riesgos que se toman revelan quién es la persona. Los riesgos que toman van a mostrar cómo es su carácter. Algo que no te compartí fue lo siguiente. Cuando vemos nosotros la vida de Pablo, cómo él estuvo siendo obediente al llamado de Dios, en el tema de su conversión, su crecimiento, ser misionero a los gentiles, en este camino de obediencia empezaron a venir amigos que fueron obviamente de gran bendición para su vida. Y es lo que quisiera animarte el día de hoy, a que tú puedas andar también en ese camino de obediencia, que tú y yo podamos ser obedientes al llamado de Dios. Ahora hay un llamado que todos nosotros tenemos, que es a hacer discípulos en todas las naciones, predicar el evangelio y hacer discípulos. Tengo que hacer énfasis en esto una vez más. Todos nosotros tenemos que ser discípulos, todos nosotros. Esta semana estaba compartiendo con los parientes de mi esposa acerca de falsos maestros y cómo ellos engañan a las personas. El centro de su mensaje es prosperidad, el centro de su mensaje es dale a Dios y Dios te va a dar 10 veces más. El centro de nuestro mensaje, ¿sabes cuál es? Cristo. Que tenemos que gozarnos en Él y predicar el evangelio, hacer discípulos. Y en medio de todo esto que hablábamos con los parientes de mi esposa, les conté una ilustración que hice yo cuando era jovencito. El pastor me pidió que dé una meditación un día miércoles en la noche y a mí se me ocurrió algo. Dije yo, leamos esta parábola que Cristo nos muestra, que se le da a diferentes siervos diferentes talentos, a uno 5, al otro 2 y al otro 1 talento, ¿verdad? El que tenía 5 duplicó, el que tenía 2 duplicó, el que tenía 1, ¿qué hizo? Tuvo miedo y lo guardó. Y recuerdo que yo estaba tratando de enseñar eso, que Dios quiere que demos fruto, que lo que Él nos da lo multipliquemos. Así que se me ocurrió una brillante idea en mi juventud. Dije, hermanos, después de haber leído esta parábola, Dios quiere que multipliquemos las cosas que Dios nos ha dado, que seamos buenos administradores. Amén. Y todos amén. Ok. Hermanos, pueden pasar con los sobres, por favor. Y pasé sobres a todos. Y les dije, en cada sobre hay 10 folletos evangelísticos. Ahora yo quiero que vayan y los usen con lo que Dios les ha dado y puedan predicar el evangelio. Okay. Fue mi humilde ilustración, pero me reía con mi suegra y le decía, si yo fuera un predicador de la prosperidad, le hubiera dado a cada sobre, a cada persona 100 bolivianos. Y le dije, ahora para la siguiente semana tienes que multiplicar lo que Dios ha dado. Tienes que devolverlo a Dios y manipular las escrituras. Eso hacen los falsos predicadores. Pero hermanos, nosotros somos llamados a ver como gran tesoro a Cristo, compartirlo y buscar hacer discípulos a todas las naciones. El mensaje de ellos está centrado en el dinero. Ese es su tesoro. Nuestro tesoro es Cristo. Y en base a ese tesoro que es Cristo debemos unirnos nosotros en compañerismo. Si tú ves al apóstol Pablo lleno de compañeros, es porque todos tienen pasión. ¿Por quién? Por Cristo. Su tesoro es Cristo. Te tengo que mencionar esto porque nosotros tenemos la tendencia de hacernos compañeros por afinidades. ¿A quienes les gusta el fútbol? Para acá se reúnen tal día ese grupo. ¿A quienes les gustan tales cosas? Y por afinidad, en vez de unirnos, nos separamos. Pero si todos mantenemos en nuestra iglesia el centro, Cristo Jesús y su palabra, lo que nos debe unir es Cristo Jesús y su palabra. No nos va a separar, nos va a mantener unidos en el centro de la palabra. Es lo que hizo Pablo. Finalmente, hermanos, para terminar, Adoniram Hudson, antes de hacer sus viajes, cuando él era un jovencito, tenía todo el deseo de ser misionero, habló con sus padres, su padre trató de argumentar con él, le dijo, hijo, ¿quieres ir a China? Tal vez te mueras, va a ser una vida difícil, mejor quédate aquí, hay iglesias donde puedes ser un pastor grande, hay iglesias grandes que están solicitando que tú seas un pastor aprendiz. Y él le dijo, no, Dios me llamó a Birmania.
Su madre usó la mejor argumentación posible. ¿Sabes qué hizo? Se puso a llorar día y noche. Día y noche esperando que con las lágrimas su hijo cambie. Y su hijo, no. Dios me ha llamado. En ese tiempo, hermanos, todavía no había ningún misionero de Estados Unidos que se había ido hasta Birmania. Así que fue a consultar, a averiguar. No había todavía una misión organizada de bautistas para enviar misioneros para allá. Así que él decidió ir y hablar con autoridades de su iglesia. En ese camino encontró a 4 compañeros más que tenían el mismo llamado. 4 personas más dijeron, yo también. Algunos de ellos se casaron y más adelante fueron. En 2 barcos diferentes, porque dijeron, si uno se hunde por alguna razón o mueren, por lo menos quedará el otro. Así que se separaron en 2 barcos. Gracias a Dios, los 2 barcos llegaron para allá. Dificultades, muchas dificultades, pero en ese camino conoció a sus compañeros. En ese camino también conoció a su esposa, porque después de haber tenido esa reunión con autoridades para que lo envíen, en una de las casas que se hospedó, era la casa de un diácono, y allí conoció a Ann, su futura esposa. Cuando más adelante ya fueron de viaje, este fue el último punto que me llamó la atención de su vida. Mientras él viajaba, él estaba traduciendo de hebreo a latín, de latín a hebreo, y en estas traducciones resulta que él descubrió algo. Él descubrió y dijo, resulta que yo vengo de una denominación que realizamos bautismo por aspersión y bautismo de infantes. Pero ahora que me dedico al trabajo de toda esta traducción, veo que el bautismo es a creyentes y es por inmersión. Y en medio de este viaje de barco, dijo, no puedo seguir con esa denominación. Todos pensarían que está loco, pero esta misión que bautiza niños y lo hace por aspersión te ha mandado como misionero. Vas a perder tu sustento por esta convicción. A él no le importó. Yo tengo que seguir lo que la Biblia dice. Y él terminó esa relación y buscó apoyo de bautistas particulares o bautistas reformados para que le apoyen. Muchos peligros, hermano. En medio de los peligros se mete en más conflicto por seguir la palabra de... Que sea así, hermanos, nuestra vida. Que ese compañerismo nos una, pero que ese compañerismo esté basado en la palabra de Dios. Pongámonos de pie, oremos.